El libro del profeta Daniel, el capítulo 1. Dice la Biblia así: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el rey, el Señor, entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, con D minúscula, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, note eso, 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban, lean esos nombres conmigo en alta voz: Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. Es decir, ellos venían del linaje real. No olvide que la tribu de Judá es la tribu de reyes, la tribu de los reyes. Luego dice: a estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego, nombres babilónicos, de demonios e ídolos babilónicos. Se los pusieron y se los antepusieron ante sus nombres hebreos. El 8, léanlos todos conmigo. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, todos lean conmigo, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Quiero que antes de tomar asiento cierre sus ojitos y quiero que le diga al que está a su lado, antes de cerrar sus ojos: no permitas que arrebaten tu identidad. Dígaselo otra vez: no permitas que arrebaten tu identidad. Quiero que antes de sentarse haga una oración conmigo. Señor, te doy gracias por darme el privilegio de leer tu palabra, pero ahora de estar expuesto, Señor, a la porción de ella. Te pido que me des unción, gracia y sabiduría. De igual manera, a esta congregación, abre los ojos de nuestro entendimiento, de manera que podamos ver lo que tú tienes para nosotros, oír y recibir lo que tú tienes y llevarlo a nuestra vida. En el nombre de Jesús, alguien que diga amén y amén. Tomen asiento diciendo aleluya, aleluya, gloria al Señor. Bueno, vamos entonces en el nombre del Señor a hablar durante unos minutos sobre este tópico: no permitas que arrebaten tu identidad. Aquí en Daniel capítulo 1, del 3 al 8, pero nosotros nos tomamos la lectura desde el versículo 1, y en general, en todo el capítulo 1 de Daniel, se narra de una manera magistral sobre unos muchachos que tenían una identidad. Por esa razón los hemos tomado a ellos como ejemplo, una identidad tan marcada y a la vez tan definida, que aunque la amenaza e intimidación vino contra ellos en la máxima expresión, sin embargo no pudo destruirlos, no pudo doblegarlos y no pudo apagarles su pasión por Dios, ni el cumplimiento de su asignación para el que habían nacido. Porque note esto: si usted busca en cualquier diccionario la definición de lo que es identidad, usted va a encontrar muchas definiciones, pero una definición sencilla es que identidad tiene que ver con aquello que somos, con aquello que hacemos y con aquello que representamos. La identidad tiene que ver con lo que usted es,
tiene que ver con lo que usted hace, pero también con lo que nosotros representamos. Y hay algo interesante aquí en Daniel, y es que estos jóvenes tenían una identidad tan marcada y tan definida que me di a la tarea de buscar el significado de la palabra identidad. Y hay muchos significados o muchas connotaciones, todas muy prácticas, pero una de las que me llamó la atención es esta, y es que identidad tiene que ver con aquello que determina los rasgos o las características que diferencian de otras personas. Es decir, la identidad es lo que nos hace ser diferentes, distintos, únicos, totalmente distintos o diferentes a los demás. En segundo lugar, la identidad lo definen de la misma manera como alguien o alguna persona o algo que tiene como característica que lo hace distinguir aún en medio de un gran conjunto de personas. Por ejemplo, nuestras huellas dactilares hacen parte de nuestra identidad. Todo lo que tiene que ver con nuestros rasgos físicos hacen parte de lo que tiene que ver con nuestra identidad. No obstante, estamos viviendo hoy en algo que tiene que ver con un ataque sistemático contra nuestra identidad de hijos de Dios, contra nuestro llamado a ser hijos de Dios y contra lo que representamos como hijos de Dios, y es que somos parte del reino más grande que existe en el universo, y es el reino de los cielos. Así que, amados hermanos y amados oyentes que están aquí y en cualquier lugar que van a ser expuestos a esta palabra, quiero decirle que estos muchachos que vamos a entrar a estudiar de una manera práctica el día de hoy, a pesar de la guerra siniestra y sistemática que se había levantado para arrancar de raíz la identidad espiritual que ellos tenían, es decir, lo que los hacía distinguidos, lo que los hacía diferentes en medio de un conjunto numeroso de personajes, porque obviamente Daniel capítulo 1 nos menciona solamente los nombres de estos 4 muchachos: Daniel, Misael, Ananías y Azarías. Pero no solamente eran 4 los que salieron, eran literalmente multitudes de muchachos de todas las naciones, aparte de cada nación que Babilonia conquistaba, arrastraban, traían a muchachos, no cualquier clase de muchachos, sino muchachos distinguidos, muchachos con identidad. Pero lo que me llama la atención aquí es que, a pesar de que se levantó una guerra a la que le he llamado siniestra y sistemática para arrancar de raíz la identidad que ellos tenían, no solo la identidad de hebreos, sino todo lo que eso comprendía, es decir, la identidad espiritual. Algo que es muy maravilloso de estos jóvenes es que jamás pudieron arrebatarles su identidad. Ellos estuvieron dispuestos a conservar su identidad, pase lo que pase y cueste lo que cueste. El llamado en esta noche para esta iglesia en general es que nosotros no permitamos que Satanás, el sistema o quien sea, nos arrebate nuestra identidad de hijo del reino, de hijo del Rey de Reyes y del Señor de Señores. ¿Cuántos hoy dan gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores? Aleluya. Aquí aparecen en escena 4 muchachos, y usted leyó conmigo que en muchas ocasiones, así como pasó con Nabucodonosor, rey de Babilonia, un rey sumamente perverso, un rey sumamente inmoral, terriblemente malo, pero Dios, dice la palabra, que permitió, dice, el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá. En otras palabras, habrá momentos donde el ataque contra la identidad verdadera de hijos de Dios va a provenir a través de gobernantes, de naciones, de potencias, de ideas, de cosas que se pueden convertir en
reyes de nuestro tiempo y que pueden venir a atentar contra nuestra identidad. Y lo que quiero destacar es que aquí en este pasaje bíblico aparecen 4 muchachos, 4 jóvenes, realmente eran adolescentes porque eran tomados de edades inferiores a los 14 años en adelante para luego adoctrinarlo de tal manera que puedan servir de una manera tremenda al sistema al cual los había atrapado, que era Babilonia. Si usted indaga un poco sobre Babilonia, usted sabe que Babel es de donde viene Babilonia, y Babel significa puerta de los dioses, pero también tiene que ver con un sistema de confusión. La palabra Babel significa confusión. Y otra cosa interesante es que Babilonia es un sistema de ataque que se está levantando hoy en día contra la generación de creyentes de este tiempo, de tal manera que ha cambiado el modelo. Ya no es similar, como lo voy a explicar en un momento, a la forma de ataque del imperio egipcio, ni es similar a la manera de dominar que tenía el faraón. El sistema babilónico es un sistema todavía más obsceno porque él no necesita esclavizar, sino cautivar. Y allí vamos a mirar la diferencia en algunos momentos para que usted y yo nos demos cuenta por qué razón era que mientras Egipto mantuvo durante más de 430 años, 400 años hacia arriba, tuvo cautivos, tuvo esclavos a los israelitas, y a ese sistema no le interesaba para nada el estatus intelectual de los esclavos. A ese sistema no le interesaba su linaje, no le interesaba alimentarlos bien, no le interesaba nada de eso. El sistema de Egipto solamente quiere exprimir, cautivar y destruir. Pero el sistema de Babilonia es un sistema todavía más siniestro, porque vemos en escena 4 muchachos que dice la Biblia, llamados Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Dice la Biblia que ellos tenían características especiales, es decir, por lo menos encuentro 4 características llamativas. Número 1, eran israelitas, eran del linaje real de Judá, y hay una versión de la Biblia que dice que también traían a otros que pertenezcan a familias nobles. Además de eso, eran sin tacha o sin defecto, es decir, hay una versión, dice la Biblia, que debían ser sanos y debían ser fuertes, y también dice que debían ser de buen parecer. Es decir, estas características son interesantes porque para Egipto no importaba su atractivo, no importaba su apariencia, no importaba su intelecto. Fin y al cabo era para azotarlos y ponerlos a hacer ladrillo y amasar lo que tiene que ver con la arcilla para hacer ladrillo. Absolutamente no les interesaba si eran de un linaje real o si no tenían defecto o si eran sanos o fuertes. Ellos se exprimían de cualquier manera. Pero el sistema babilónico es mucho más severo y perverso, y la aplicación espiritual es esta. Note esto: el propósito del sistema babilónico, según el mandato que se da en los textos que leíamos, es que estos que sean traídos debían ser, número 1, israelitas, en este caso del linaje real de Judá, o sea, de un linaje de reyes, y si eran de otro lugar debían ser de familias nobles, debían ser gente sin defecto, gente sana, gente fuerte, debían ser gente de buen parecer. Y uno dice, ¿por qué esas condiciones? Porque el propósito era traerlos no para esclavizarlos, sino para cautivarlos. Y hay una poderosa diferencia y una gran y notoria diferencia entre esclavizar y cautivar. Quiero decirle que el propósito era, dice la Biblia, que ellos sean traídos para ser enseñados en toda sabiduría. En una versión dice la Biblia que les iban a inculcar todas las ramas del saber babilónico. Número 2, dice que debían ser iban a ser llamados sabios en ciencia, es decir, los iban a dotar, a atiborrar, digámoslo así, de conocimiento. Además de eso, dice que debían ser de buen entendimiento, es decir, debían ser gente intelectual, gente con un coeficiente especial, pero de buen juicio, es decir, gente que tenga una capacidad de razonar. Pero además de eso, dice que debían ser idóneos, o sea, aptos
aptos, capaces para servir en el palacio real. En otras palabras, las condiciones que se reúnen allí son distintas. No es el mismo imperio egipcio a través de Faraón diciendo: traigan a esos esclavos y azótenlos aunque estén enfermos, pero que hagan el trabajo y se mueran aunque sean en esa condición. Y no me les van a dar de comer lo mejor. Acá en Babilonia era diferente. En Babilonia era: no me traiga cualquier gente acá, me trae gente de calidad, gente con estas y aquellas características. Y cuando estén aquí, nosotros vamos a hacer un trabajo de alimentarlos bien, les vamos a nutrir, les vamos a dar sabiduría, pero no cualquier clase de sabiduría, era la sabiduría egipcia, y ahora voy a mostrarles rápidamente en qué consistía. Y lo que me llama la atención es que debían ser traídos no para ser azotados, ni golpeados, ni esclavizados, sino para servir en el palacio real. Ahora, aquí entre ustedes hay gente que sabe, y todos creo que lo sabemos, que siempre en la Biblia Egipto tipifica el mundo, mientras que Babilonia tipifica el sistema mundanal que quiere cautivar. Mientras que hay muchos aquí que por gracia y misericordia de Dios ya fueron rescatados de Egipto, ya no son esclavos del trago, no son esclavos de las drogas, de los vicios, ya no son esclavos de nada de eso, porque Cristo el Señor nos ha hecho libres, nos rescató del faraón, nos rescató de Egipto, nos rescató de las tinieblas. Ahora Satanás se levanta con el sistema de ataque babilónico, y el sistema de ataque babilónico dice: ya esto no los puedo atraer con el cigarrillo, ni la droga, ni el alcohol, ni la música mundana, ni el pecado, ni algunas cosas que ellos pueden notar fácilmente. Así que ya no puedo esclavizarlos, pero Satanás está interesado en cautivarlos. Y cautivarlos es el sistema babilónico. ¿Qué es cautivarlo? Es que usted puede ir a culto, usted puede haberse bautizado, usted puede ser de la iglesia, usted puede tener membresía, usted puede llamarse cristiano, usted se sabe los coros, los cantos, se ha leído toda la Biblia, pero usted, aún cuando esté en el camino y usted diga: gloria a Dios, ya no bebo, ya no tomo, ya no fumo, ya no hago esto o aquello, pero Satanás quiere cautivarte, y si ha logrado cautivarte, él ha logrado su cometido. Pero en este día yo he venido como un vocero de Dios para decirte: en el nombre de Jesús, no permitas que te arrebaten tu identidad de libre. Satanás ya te quitó, ya te dio la identidad de esclavo. Dios te quitó eso y te dejó como libre, pero Satanás te quiere cautivar una vez más. Pero hay poder en Dios para libertarnos una vez más. Alguien que dé gloria y alabanza al nombre del Señor. Aleluya. Así que, amados hermanos, la razón por la cual la estrategia bestial contra ellos, que pretendía arrebatarles y despojarles definitivamente su identidad de hebreos, su identidad moral, su identidad espiritual, su identidad doctrinal, su identidad de quiénes eran, de qué debían hacer y de qué representaban. Cuando uno analiza la Biblia, se da cuenta que esto desarrolló una guerra, le he llamado así, la guerra contra la identidad de estos hombres, causada a través del sistema babilónico, contra lo que eran, contra lo que representaban, contra su esencia, contra su llamado, contra su propósito en la vida. En cuanto a ellos, su identidad, si usted analiza este libro maravilloso de Daniel, en sus primeros capítulos, usted debe darse cuenta que la identidad de ellos era tan definida que les hacía notables, que les hacía marcar la diferencia, los hacía jóvenes fuera de lo común, los hacía jóvenes selectos, tanto que la Biblia dice que aún después de que ellos no aceptaron comer la comida del rey, sino que comieron las legumbres y el agua y lo que ellos habían pedido, dice la Biblia que cuando los trajeron para analizarlos, para ser vistos, dice la Biblia que después de esos 10 días
pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Es decir, no solo eran notables en su apariencia, en su aspecto, sino que eran diferentes en cada uno de los detalles de su vida. Es decir, eran muchachos que tenían una identidad definida, una identidad marcada. Y quiero decirle hoy que Satanás no está enojado con los iguales, con los que hacen todo lo que hace todo el mundo. El ataque de él es contra los que queremos marcar la diferencia, contra los que no queremos seguir la corriente del mundo, contra los que vamos contra la marea, contra el sistema. Pero mientras el enemigo levante bandera, levante ataque como un río contra nosotros, el Espíritu del Señor va a levantar su bandera a favor de nosotros. Jehová Nisi, Jehová es mi estandarte, Jehová es mi bandera, Él pelea por nosotros. Pero el sistema de ataque es muy siniestro, es muy bien orquestado y vamos a mirarlo rápidamente, porque vemos que ellos eran muchachos cuya identidad los hacía marcar la diferencia, los hacía jóvenes fuera de lo común, eran jóvenes selectos, ya usted lo miró. El proceso malévolo contra la identidad de estos muchachos los llevaba realmente, no solo, cuando digo estos muchachos, no solo me refiero a estos 4, sino contra todos aquellos que caían en las garras del imperio babilónico. Era un sistema tan bien orquestado y tan terrible y devastador contra la identidad de ellos, que los llevaba a perder sistemáticamente, paulatinamente. En la gran mayoría de los cautivos la llevaba a perder por completo. Es decir, ya estando cautivos, ya no tenían ni siquiera un sentido patriótico, ya no tenían el amor por su tierra original. A ellos les borraban por completo. Leyó usted conmigo, 3 años. Era un trabajo siniestro que hacían contra ellos para arrancarles, en términos actuales, el chip, para quitarles el deseo y el anhelo de luchar por su verdadera identidad. Es decir, el sistema, cuando llegaba hasta su último punto de 7 que voy a decirle hoy, cada uno de esos pasos hacía que finalmente todo vestigio de identidad sea raído por completo. Voy a empezar entonces de esta manera. Estos muchachos de los que la Biblia nos narra eran criados en una tribu de Judá, y la tribu de Judá era una tribu de linaje, una tribu de reyes. La mentalidad de ellos era: señores, muchachitos, desde pequeños ustedes van a convertirse en una generación de autoridad, en una generación de reino, en una generación de reyes. Por nosotros, por nuestras venas corre sangre real, la sangre de nuestro antepasado David, la sangre de reyes. Así que la mentalidad de ellos era una mentalidad muy bien definida desde que estaban muy pequeños. Pero lo que me impacta es que el trabajo que hicieron los hebreos fue tan fuerte, tan poderoso, tan bien logrado, que a pesar de que toda su vida, porque realmente no se registra que ellos regresasen, que fueran liberados, no, durante toda su vida, ellos, aún en medio de ese sistema tan terrible que los quería cautivar, ellos se mantuvieron siempre bien definidos en su identidad. Aunque le presentaban un sinnúmero de dioses, ellos decían: para mí solo hay un Dios, y ese Dios es Jehová de los ejércitos, y a Él solamente sea la gloria y la honra y la alabanza. ¿Cuántos aplauden el nombre del Señor? Aleluya. Algo que me llama la atención aquí es que estos muchachos, cierto día, para que usted entienda la escena, porque el capítulo 1 lo narra de una manera magistral, rápidamente, y es que en cierto día hubo una emboscada del ejército de los caldeos en su territorio. De repente, hay cosas que no se leen allí, pero se leen en la historia, y es que, número 1, cada vez que un imperio como Babilonia venía a controlar a una nación, de lo primero que ellos hacían era
Número uno, no me traiga un montón de gente, tráigame gente con estas y estas cualidades. Número dos, a ellos tienen que hacerles un trabajo para borrarles su identidad, porque no queremos que vengan aquí a Babilonia a traernos problemas. Así que necesitamos, número uno, que cuando usted tome una ciudad y me traiga a esos muchachos para centrarnos solo en ellos, lo primero que tuvo que haber pasado es que tuvieron que matar, si tenían papá, mamá, hermanos, tíos, y ellos no calificaban, a todos tenían que matarlos y solo dejar vivos a aquellos que sí calificaban. Así que lo primero que usted debe saber es que no solamente era que eran extranjeros, sino que a ellos, para llevarlos, los llevaron en contra de su propia voluntad, y además el recuerdo de que habían masacrado a sus familiares. Primer escenario, primer aspecto. Ellos creían en un Dios todopoderoso, y hay gente que cualquier cosa lo toma como un pretexto, y ellos hubiesen dicho: pero ¿de qué clase de Dios todopoderoso me hablaron mis padres, que no pudo hacer nada para guardar la vida de mi familia, de mi madre, de mi padre? Vimos decapitar a nuestros familiares, aquí estamos como cautivos. ¿A qué clase de Dios era que estábamos sirviendo? Pero no, la identidad de ellos era tan tremenda que ellos sabían que Dios en su soberanía algo tenía planeado detrás de todo eso, y su identidad jamás fue quitada, jamás fue arrancada. Amado hermano, yo siento que en este día alguien va a tener que recuperar, va a tener que aferrarse a la identidad de hijo y de hija de Dios. Porque una cosa tremenda es que no, usted leyó conmigo, a ellos los entregaron ante el jefe de los eunucos. Y otro detalle era que para poder ser reyes, para poder seguir adelante en su linaje real, ellos debían seguir adelante procreando y nunca dejar morir la raza de los reyes. Pero una de las características más severas del imperio babilónico era que a todos los cautivos los castraban. Así que Daniel, Misael, Ananías, Azarías, a quienes toda la vida le dijeron: ustedes van a tener una bonita familia, ustedes van a ser padres, van a ser su descendencia será una descendencia de autoridad, su descendencia será una descendencia de reino. Ahora se los llevaron y los castraron, y ahora eran un montón de eunucos solamente, gente que no iba a poder procrear. Y ahí vienen los que buscan excusas en Dios, y cualquier situación que se le levanta ya es una razón para decir: pero ¿de qué clase de Dios es que me están hablando? ¿Pero a quién es que yo estoy siguiendo? ¿Por qué Él permite todo esto? Amado hermano, el Dios nuestro es tan poderoso que aún de las cenizas puede levantar cosas grandes para nosotros. El Dios nuestro es tan poderoso que aún en medio de esa situación tan dolorosa, a ellos humanamente les arruinaron su vida. Ese era el plan de Babilonia, pero el plan de Dios era llevarlos a posiciones de reino y de autoridad en pleno Babilonia. Pero para eso, diga conmigo, se necesita identidad. Así que ellos tenían que haber anulado, porque ellos ya no, humanamente ya no tenían que pensar: pero ¿qué clase de autoridad vamos a tener nosotros acá si ahora somos unos esclavos? ¿Pero de qué descendencia me van a hablar ustedes si ya no podemos ni siquiera procrear? Pero Dios tenía planes espirituales poderosos a través de ellos. En el caso del proceso malévolo contra la identidad de ellos, esto los iba a llevar a perder en la gran mayoría de cautivos todo vestigio de identidad. Pero en el caso de ellos en particular, el atentado no solamente era haberles quitado a sus familiares, haberlos arrancado de su tierra, haberles arruinado sus sueños. Tenían la imagen de toda esa escena devastadora de que viene un ejército mucho más fuerte y que no pudieron hacer nada, pero no se daban cuenta que el texto dice que fue el Señor quien entregó en sus manos. Era por la desobediencia del pueblo, era por la iniquidad del pueblo, pero Dios en su misericordia quería llevar muchachos con identidad aún en medio de la nación más contaminada, para allí glorificar su nombre en medio de esa situación. El atentado contra ellos era para disipar su identidad como hebreos, como monoteístas, como creyentes en un solo Dios. Querían quitar esa idea de adorar al único Dios.
Querían quitarle esa idea de que ellos pertenecían a una nación especial con una promesa sublime, la de Deuteronomio 7, 6 al 8, que le dice varias cosas. Le dice: ustedes son parte de un pueblo santo para Jehová. Ustedes han sido escogidos para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Le dice: ustedes son gente a la que Jehová amó. La promesa dice que había un juramento que juró Jehová para sus padres y para sus generaciones. Jehová había sacado con mano poderosa a sus antepasados y los había rescatado de la esclavitud, de la mano de Faraón, el rey de Egipto. Pero el sistema de las tinieblas había cambiado su modo de ataque, su modus operandi. El Jehová de la promesa los había libertado de la esclavitud, pero ahora viene un sistema satánico que dice: ya se me escaparon de la cantina, del prostíbulo, del bar, de la discoteca, de la perversión, de la inmoralidad directa, pero ahora voy a lanzar un ataque para cautivarlos, aunque ya no vuelvan nunca más a tomar, aunque nunca más vuelvan a la discoteca, aunque nunca más vayan a un prostíbulo. Pero ahora, aún sentados en las sillas de iglesias cristianas, Satanás tiene mucha gente cautiva. Pero Dios en este día nos dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y la libertad no solo es de la esclavitud, sino también de la cautividad. Alguien que diga: quiero verdaderamente ser libre en el nombre de Jesús. Aleluya. Hay 7 pasos en la agenda bestial para arrebatarle su identidad. Son 7 aspectos que Satanás usaba para quitarles y despojarles su identidad. Aquí están los 4 muchachos con mentalidad de reino, con sangre real, con linaje real. Es decir, gente extraordinaria, gente única, gente especial. Y cuando Dios nos llamó a ser sus hijos, ahora, antes éramos necios, viles, menospreciados, lo que no era, pero Cristo nos ha hecho sabios para su reino, nos ha dado valor, nos ha dado valía, autoridad, autenticidad, identidad. Satanás quiere robarte eso que Dios te ha dado, y el primer método que él usa es, diga, cautivarlos. Y cautivarlos implica privarlos de la libertad a través de un sistema que los domine y los exprima para el beneficio de Babilonia. Ya Faraón y Egipto habían esclavizado a sus antepasados, pero ahora estaban bajo un nuevo sistema de ataque por medio de Nabucodonosor y Babilonia. Ahora era el sistema de la cautividad. En la esclavitud los azotaban, los abusaban al punto de usarlos como instrumentos para hacer ladrillos. Y hay gente que ya Dios lo libertó y jamás van a volver a hacer ladrillos. Ya no van a volver a hacer lo que antes hacían, pero en cautividad ya no te van a azotar, ya no te van a hacer trabajos serviles, pero sí van a tratar de aprovecharse de lo mejor que tú tienes para ponerlo al servicio de Babilonia. En otras palabras, hay gente que dice: yo al diablo jamás le serviría, pero este sistema de cautividad es un método tan efectivo que le sirvió no solo a los babilónicos, sino que el espíritu de Babilonia sigue vigente hoy en día, tanto que Apocalipsis dice que finalmente será destruida, pero el espíritu de Babilonia sigue totalmente vigente para cautivar. Ahora, número 2, además de cautivarlos, el sistema consistía en escogerlos. Diga, escogerlos. Y esto habla de un ataque bien orquestado y dirigido hacia cabezas. Es decir, no a cualquier gente era el ataque. El reino dijo: vaya y traiga a todos los que más pueda. Dice: tráigame gente exclusiva, gente selecta, gente especial. ¿Y sabe a quiénes está atacando el sistema de Babilonia hoy? Está atacando, número 1, a pastores. ¿Por qué? Porque la Biblia dice: hiere al pastor y se dispersan las ovejas. ¿A quiénes? A los líderes
líderes. ¿Por qué? Porque él sabe que donde no hay dirección sabia caerá el pueblo. Él está atacando a los ministerios, él está atacando a los creyentes. Hay gente entre ustedes que son los únicos creyentes de su familia. Por eso se levanta un ataque tan severo contra su vida. Por eso es que Satanás lo ataca con toda su furia, porque él sabe que si logra destruirlo, usted ha logrado destruir también a todos los demás. El ataque de las tinieblas para cautivar ya no es para los que están en el mundo, en las tinieblas, en la parranda, en la perdición. Es para aquellos que dicen: vamos a culto, vamos a evangelizar, vamos a adorar, vamos a orar, vamos a buscar de Dios. Aquellos que tienen linaje real, aquellos que son de buen parecer, porque es que en Cristo el Señor hasta hermosos nos hemos vuelto, porque la Biblia dice: hermoseará a los humildes con la salvación. Mira el que está a su lado, qué hermoso es, qué hermosa es. Dios nos ha hermoseado con su gracia. Así que el sistema de este Satán es escoger el ataque. Él no va a lanzar su ataque contra cualquiera. Y es por eso que hay gente entre ustedes que Dios le ha dado unción, le ha dado gracia, le ha dado un nivel de discernimiento en las escrituras, le ha dado una fe poderosa para orar por los enfermos, para echar fuera demonios, para hacer cosas en las manos de Dios. Pero el sistema satánico dice: ya no puedo esclavizarlo, pero voy a tratar de cautivarlo. Y para cautivarlo tengo que escogerlo. Si es cabeza, si es autoridad, si es líder, si tiene llamado, si tiene ministerio, a ese lo va a atacar más. Por eso, amado hermano, es que cuando usted entra al camino del evangelio, usted no entró a un parque de diversiones, sino a una guerra espiritual. Hay batalla espiritual por nuestras almas. Tanto que el apóstol Pablo dice, inspirado por Dios: vístanse de toda la armadura de Dios. Porque no lo están mandando a un parquecito de juegos, lo están mandando a una guerra espiritual, a una batalla por su alma. Así que el enemigo, ahora tú debes ir entendiendo: con razón tanto ataque, con razón tanta prueba, con razón tanta lucha. Pero quiero decirte que si el enemigo te está escogiendo para destruirte, ya Dios te escogió para darte victoria. En Él somos más que vencedores. Habrá alguno que diga y grite: soy más que vencedor por medio de aquel que me amó, y aplauda la presencia del Señor. Aleluya al nombre del Señor Jesús. Aleluya. Pero mire, el sistema va lográndose cuando te logra cautivar. Pero el efecto de los cautivos era tan poderoso que ya la mayoría no tenía ni añoraba nada del pasado. Porque decía: al fin y al cabo aquí me quedo, ya me condenaron, ya me castraron, ya no puedo procrear, ya no puedo hacer nada, aquí no tiene sentido. Sí, mi papá, mi mamá, los de gente de linaje real, pero los mataron, así que yo no tengo esperanza. ¿Para qué? Ya no tiene sentido la vida. Pero ¿sabe lo que sucedía? El sistema de cautividad era suficiente. Escogerlos era terrible, porque es cierto que es bonito en algunos escenarios que te escojan, que te tengan en cuenta, pero en ese escenario era horrible que lo tengan en cuenta. Era espantoso de tantos muchachos. Obviamente para ambos era espantoso, porque el que no calificaba lo mataban, pero el que calificaba de todos modos se iba a un escenario que no le iba a convenir de ninguna manera. Eso sí iban solos, pero qué bueno que Dios está con nosotros en todo tiempo, en las buenas, en momentos de dificultad, y allí en medio del proceso también está con nosotros. Así que el sistema consistía, en tercer lugar, en cambiarles su lenguaje. ¿Qué quisieron hacer? Quisieron cambiarles su idioma. El texto dice que les enseñasen las letras y la lengua de los caldeos. Hay una distinción entre las letras y la lengua. Primero les querían cambiar su idioma. ¿Para qué? Para que ya no tengan que recordar su lenguaje de adoración, el lenguaje hebreo. Ya no pienses en eso. Ahora tienes tu nuevo idioma, y es el de la potencia mundial de la época. Tenían que cambiarle su idioma. Ellos tuvieron que aprender un nuevo lenguaje. Y cuando habla de letras, es más que solo el idioma.
está relacionado con la doctrina de ellos. Sus principios jamás pudieron cambiárselos. Muchos hoy no hablan de las cosas de Dios, aunque ya no son esclavos, pero están cautivos y su lenguaje lo demuestra. Ya no hablan de las cosas de Dios porque están dejando que Babilonia les cambie su lenguaje. Están dejando que Babilonia les domine en su manera de hablar. Ya no hablan fe, hablan desgracia. Ya no hablan vida, hablan muerte. Ya no hablan palabra, hablan novelas, televisión, series. Yo no sé lo que estoy diciendo. Alguien lo puede estar recibiendo, pero hay alguien en esta noche que necesita volver a alinear su lenguaje al lenguaje del cielo. Ya no hables más lo que Babilonia quiere que hables. Habla lo que la palabra de Dios quiere hablar a través de ti. Hay algo tremendo, y es que muchos hoy han perdido su lenguaje. Y estaba mirando aquí en esta Biblia que mi padre me regaló, una Biblia de estudio que se llama Llamados a la Reconciliación. Hay un comentario que me impactó muchísimo. Dice: las letras y la lengua. Los jóvenes debían recibir una educación especial que los capacitaba para ejercer las funciones de magos y adivinos del rey. Daniel 2, 2 al 4. Para ello tenían que conocer la lengua y las letras, es decir, la literatura de los caldeos, especialmente los textos antiguos relativos a la magia, la brujería, la astrología, la hechicería y la adivinación. Es decir, a ellos los iban a someter a 3 años de estudio de las ciencias más sucias y ocultas que podían existir. Porque Babilonia era un sistema de adoctrinamiento a las mentes incautas. Pero lo que no sabían era que estos jóvenes eran diferentes. Lo que no sospechaba Babilonia era que había tocado con 4 jóvenes cuya doctrina, cuyo idioma, cuyo lenguaje, cuyas letras estaban más allá de la mente, estaban metidas en el corazón y se la habían enseñado sus padres a través del Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, que dice: el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amados hermanos, si usted y yo no entendemos que el sistema hoy quiere adoctrinar aún a nuestros jóvenes desde las primeras instancias. Ayer hablaba con una madre que me decía que a una pequeña niña le están enseñando con planes nacionales de educación cosas de sexualidad que no están en el nivel de ellos, son muy pequeños para eso, cuando la Biblia dice que hay ciertos temas como la educación que le corresponde a la familia, que le corresponde a la gente que tiene la autoridad de Dios. Pero hoy en día aún las universidades, los colegios, las escuelas han sido permeados por ideologías perversas. Y claro, en el caso de ellos era hechicería, brujería, conjuros, astrología, adivinación, todo tipo de maldad. Pero el sistema de Babilonia sigue vigente hoy, adoctrinando a los pequeños, adoctrinando a los adolescentes, adoctrinando a los jóvenes, adoctrinando a los adultos, adoctrinando a los ancianos. Hoy en día todo es un sistema de adoctrinamiento constante. Es decir, ya Babilonia no quiere que se le escapen los pequeños ni tampoco los ancianos, porque él sabe que en los pequeños hay linaje real y también en los ancianos hay linaje real. Él sabe que hay una generación de creyentes que quieren agradar a Dios, pero estamos viviendo en pleno Babilonia. Amado hermano, aquí estamos viendo una generación de muchachos, estos 4, que tuvieron que soportar todo tipo de abusos, incluido el tipo de doctrina que les infundieron. ¿Y qué es lo tremendo de todo esto? Que en medio de todo eso, cuando usted analiza la vida de Daniel, por ejemplo, se da cuenta que él terminó siendo el jefe principal de todos los brujos, los astrólogos, los hechiceros, los más perversos, pero jamás permearon su doctrina. Jamás terminó él evocando a dioses paganos y a demonios para revelar sueños. Al contrario, lo que él hizo era siempre demostrar que lo que habían aprendido los babilónicos de hechicería y de brujería y de astrología
siempre era inferior a la palabra y a la potencia de lo que él había recibido, y lo demostraba con hechos. Amados jóvenes, amados ancianos, amada gente de este tiempo, iglesia del Señor, debemos levantar nuestra voz para predicar los principios fundamentales del hogar, de la familia, del matrimonio, de la sociedad, de todas las áreas, basados en la palabra de Dios, y demostrar que verdaderamente sí funciona el modelo bíblico en todas las esferas de la sociedad. Pero estamos viviendo hoy un sistema similar: cambiarles su lenguaje. Número 4, querían cambiarles su alimentación. Eso va más allá de un cambio de hábitos alimenticios. Era un cambio de doctrina realmente. Pero usted dice, ¿pero qué tiene que ver doctrina con alimento? Bueno, se lo voy a demostrar. Muchos de estos alimentos habían sido primero consagrados a ídolos, a demonios, y la ley en Deuteronomio 32-38 se los prohibía. También muchos de esos alimentos eran preparados con carne de animales impuros, y Levítico 11 y Deuteronomio 14:3-21 se los prohibía. Algunos de esos alimentos no habían sido desangrados de acuerdo con las prescripciones rituales, y la ley moral de Dios en Deuteronomio 12:23-24 se los prohibía. Así que cuando este hombre dice, a mí no quiero que me contaminen, dice, Daniel propuso no contaminarse con la comida del rey. Lo que él estaba diciendo es, señores, yo no voy a tolerar que a mí me cambien la doctrina, lo que aprendí, los principios, la esencia, lo que me enseñaron, doctrina. Así que alimentarse también estaba relacionado con su doctrina. Pero lo maravilloso es que Babilonia no pudo cambiarle su doctrina. Amado hermano, es tiempo de que la doctrina de Dios se imponga sobre las doctrinas de las tinieblas. Es tiempo de que la doctrina de Dios se imponga sobre la doctrina de los demonios. Hay más poder de Dios en una palabra de Dios que en todas las palabras de las tinieblas. Alguien puede aplaudir la gloria del Señor en esta noche. Así que quisieron cambiarle su alimentación. Diga conmigo, pero no pudieron. Número 5, quisieron cambiarles su vestimenta. Eso era lo que los identificaba. Los vestidos de los hebreos eran diferentes, pero los de los de linaje real eran diferentes. Así que cuando vienen acá les cambian su vestimenta. Eso era un atentado directo contra su castidad, contra su pudor, contra su valor, contra su dignidad. Y yo sé que estoy hablando de ellos, pero cuando alguien recibe esto en el Espíritu, sabe que es exactamente lo mismo que el sistema quiere hacer con la iglesia de hoy: cambiarle, arrebatarle sus vestidos de gloria, de castidad, su pudor, su valor, su dignidad. Hoy en día la iglesia del Señor en la sociedad es tratada como si fuera la sirviente de la sociedad, como algo vil, como algo ruin, cuando el Señor nos ha vestido con vestidos blancos y resplandecientes, y nos ha dado una vestidura diferente, una vestidura de linaje real. Su vestimenta era lo que los distinguía como de linaje real. Pero ahora solo se podían ver como los eunucos, los castrados, que habían perdido la capacidad de procreación, que se veían igual a los demás. Sí, por fuera eran iguales, pero había algo diferente. Traigo a colación un ejemplo muy actual con mi padre. Estaba vestido con la ropa y la bata de todos los enfermos, pero las personas, yo escuché en el pasillo a varios médicos decir, ese señor tiene una gracia, ese señor desde la 418 tiene algo diferente, ese señor tiene algo especial. ¿Por qué? Porque los otros renegaban, decían groserías, malas palabras, insultaban, pero él siempre decía, bendito sea Dios, bueno es el Señor, gloria a Dios, Dios los bendiga, Dios les bendiga. Es decir, siempre había diferencia. Su vestido por afuera era similar al de los otros, pero estaba vestido de gloria. Y el punto con esto es que necesitamos estar vestidos de la presencia de Dios. Número 6, diga, cambiarle su cultura.
A ellos no solamente los arrastraron para quitarles todo lo anterior, sino también el cambio era contra su cultura. Pero el cristianismo bíblico siempre ha sido contracultura, siempre va contra lo que hay en el sistema. A ellos quisieron cambiarle su costumbre, sus hábitos, lo que los hacía notoriamente diferentes. No obstante, ellos seguían siendo conocidos, y eso es lo que más me impacta cada vez. Sí, cada vez que a ellos los mandaban a llamar con falsas acusaciones o a propósito para matarlos, para tirarlos al horno, o a Daniel para lanzarlo al foso de los leones, siempre había un detalle que los distinguía, y era: señores, esos hebreos, esos judíos, esos son diferentes. Es decir, sí, tenían nombre babilónico, les habían puesto una vestidura babilónica, los habían tratado de meter en medio de los babilónicos, pero cada vez que se referían a ellos decían: el joven Daniel, los muchachos, los hebreos, los diferentes. Amado hermano, qué bueno que cuando el sistema te ve a ti y me ve a mí, pueda decir: ahí está uno que por fuera parece igual, pero no es igual, es diferente. Hay algo distinto, hay una gracia superior, hay una gracia divina, hay algo que lo hace diferente. ¿Habrá alguno aquí que Dios lo ha hecho diferente? ¿Habrá alguno conocido como el hebreo, el cristiano, el adorador, el que alaba, el que exalta, el Hijo de Dios? Y el séptimo sistema era cambiarle su nombre. Eso era un atentado directo contra su identidad, porque el nombre era lo que los identificaba, y en el contexto hebraico era la influencia espiritual sobre ellos. Pero era el cambiarles el nombre era una afirmación de poder, de dominio sobre ellos. Cuando alguien les cambiaba el nombre, siempre alguien mayor podía cambiar el nombre de alguien inferior. Y en el caso de Babilonia, lo que les estaba diciendo es: ustedes ya ahora no son tan importantes, ahora nosotros tenemos derecho a cambiarles su nombre, porque están bajo nuestro control, están bajo nuestro dominio. Sus nombres era lo que los identificaba, lo que los hacía ser no solamente especiales, sino únicos también. En otras palabras, no solo era el sentido del nombre, que decían: ese nombre es de los hebreos, de raíces hebreas, tiene connotaciones con el Dios de los hebreos, sino que era lo que los hacía diferentes, era lo que proclamaba promesas sobre ellos. Ese método de cambio de nombre era para producirles confusión, era para desligarlos por completo de sus raíces, porque una persona llegaba al punto, los cautivos que se decepcionaban todo y que no tenían una identidad definida, llegaba al punto de decir: bueno, yo no me acuerdo ni siquiera cuál es mi nombre, no me interesa realmente saberlo, ahora yo me sujeto al nuevo nombre que me han dado. Pero qué bueno que estos nunca se olvidaron de su nombre, y sobre nosotros ha sido invocado un nombre, y no es cualquier nombre, es el nombre sobre todo nombre, el nombre ante el cual se doblará toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra. Yo no sé si alguien está recibiendo esto, pero si lo recibe, alabe por favor al Rey de Gloria, levante sus manos y aplauda el nombre del Señor y diga: Señor, gracias porque me has dado nombre. Tú no tenías nombre, tú y yo no teníamos dignidad, valía, sentido ni identidad, pero Cristo nos ha dado dignidad. Dice la Biblia: a los que creen en su nombre les ha dado poder, derecho de ser llamados hijos de Dios. Y solo para que usted haga un breve resumen y una idea más clara de esto, si usted indaga se dará cuenta que Ananías, el primero de ellos, su nombre significaba gracia o don del Señor, y se lo cambiaron por Sadrach, que significa el esclavo de Sin, un demonio, un ídolo de los babilónicos. Misael significa quien es igual a Dios, o llamado por Dios, y se lo cambiaron por Mesac, que significa quien como Acu. Era un nombre que exaltaba a un ídolo pagano.
Azarías significa el Señor es mi ayuda, y se lo cambiaron por Abed-Nego, que significa el esclavo de Nego, que era un ídolo adorado en las colinas de Babilonia. En Daniel 2:17 se nota cómo les quisieron cambiar sus nombres. El nombre Daniel significa mi Dios es juez, y le pusieron Belsasar, que significa Bel o Marduk, protege tu vida. En otras palabras, a ellos querían cambiarle no solamente su nombre, sino su incidencia espiritual sobre ellos. Pero qué bueno es saber que no importa si se llama Sadrach, Mesach, Abednego, Beltasar, es decir, no importa si el brujo de los más brujos y el hechicero de los más hechiceros se levanta y te quiere lanzar un nombre de maldición, sobre ti hay una sangre y hay un nombre más poderoso. Y en la iglesia del Señor en este tiempo, aunque le quieran lanzar otros nombres, ya sobre la iglesia fue invocado el nombre más grande y poderoso que hay. Alguien que dé gloria al nombre del Señor. En ese nombre se resumen todos los beneficios de los nombres de los 4 hebreos. A Ananías, gracia o don del Señor. Ahora Dios dice, mi gracia está sobre ti cuando invocas mi nombre. Misael, ¿quién es igual a Dios? Y Dios te dice, cuando tú estás invocando mi nombre, tú estás declarando quién es igual a Jesucristo. Él es llamado por Dios. Dios te llamó para ser su hija. Azarías, el Señor es mi ayuda. Cuando tú estés en peligro en medio de este sistema, clama a la sangre de Jesucristo. Daniel, mi Dios es mi juez. Aunque a Daniel le pusieron al peor de todos, le decían Bel te protege, Marduk te protege, pero él decía no, señores, hay uno más grande sobre mí. Daniel, mi Dios es juez, mi Dios es juez. Aleluya. Alguien diga aleluya. El ataque para arrebatarles su identidad era agresivo, era constante. Le acabo de describir solo los 7 primeros pasos, pero lo que viene para ellos era peor. Por ejemplo, en Daniel 3:1-6, Nabucodonosor se hizo una estatua de oro. El oro en la Biblia habla de deidad. Él quería que se le dobleguen como el rey, un falso Dios ante el cual todos debían doblegarse por ley. Y este pasaje habla de un sistema abusivo que instaba a los jóvenes a postrarse y a humillarse. Y lo que me llama la atención es que este sistema utilizaba la música. Dice que al sonido de los instrumentos debían doblegarse. Y una forma de cautivar aún a los hijos de Dios es por medio de la música pagana, por medio de la música satánica, por medio de la música que no evoca ni adora a Dios. Amado hermano, hoy en día por medio de las redes sociales es un peligro si no la sabemos manejar. Hoy en día hay música, aunque usted no la busque, aparece música que no va a edificar su alma ni su espíritu. Pero usted no tiene que tener mentalidad de cautivo, sino mentalidad de libre, y decir no daré mis oídos a lo que no alabe, a lo que no exalte, a lo que no glorifique a mi Señor. Usted y yo fuimos creados para publicar las alabanzas del Señor. Alguien grite aleluya. Y este sistema representa al Dios de este siglo, el sistema mundanal, dominado por un sistema que es totalmente anticristo, antidios, antimoral, antibiblia, antivida, antifamilia, antisantidad. Un sistema anticristiano que pretende doblegar a los cristianos verdaderos de esta temporada. En el capítulo 3 le describo rápidamente: los jóvenes judíos fueron acusados maliciosamente por no postrarse ante la estatua que había mandado hacer Nabucodonosor. Y la Biblia muestra que aquellos a quienes les habían arrebatado su identidad, todos los pueblos, tribus, lenguas, naciones, que ya les habían quitado su identidad, se arrodillaban y se humillaban ante esa imagen. Sabían que sus rodillas eran rodillas que se doblegaban ante ese nuevo sistema, pero en medio de ellos había unos muchachos que tenían bien claro, Ananías, Misael y Azarías. En especial estos 3 muchachos sabían que sus rodillas solo debían doblarse ante el Dios a quien servían, Jehová de los ejércitos.
Ellos conservaban su identidad y estaban dispuestos a mantenerla como diera lugar. Sí, los instrumentos sonaban y ellos estaban firmes, todos tirados en el piso, postrados ante la imagen. Solo ellos sobresalían entre la multitud. Qué bueno que cuando hayan ideologías del sistema satánico ante las cuales el enemigo quiera doblegarte, tú te mantengas firme, aunque suene bonito, aunque se oiga bien, aunque sea melodioso. Dile: si no está de acuerdo a la palabra, yo no me voy a doblegar, yo no me voy a rendir delante de eso. Estos jóvenes, con su firme actitud, y esta es la parte que usted y yo debemos tener en cuenta para ir terminando este mensaje, y es que cuando una generación se decide a no permitir que le arrebaten su identidad, el enemigo, el sistema, va a ser provocado a ira. Estos jóvenes, con su firme actitud en sus convicciones, provocaron una sentencia de muerte para ellos. ¿Por qué mataban a los discípulos? Jesús mismo. ¿Por qué arrastraban y mataban a los hermanos de la iglesia primitiva? Porque vivían en un sistema tan notablemente perverso, y ellos eran antisistema, anti todo lo que era contrario a la moral de Dios. De manera que era notable el trabajo que hacían. Y la Biblia dice en Daniel 3:19 que a los muchachos que se quedaron firmes se les mandó que se les calentara el horno de fuego ardiendo 7 veces más de lo acostumbrado. Si un fosforito quema, imagínense un horno de fuego calentado 7 veces más. Con el paso de los años, y esto es algo que la iglesia debe tener en cuenta, la verdadera iglesia que se mantenga firme y conserve la identidad va a incomodar cada vez más al mundo. El mundo tiene ideologías, perversión, nuevo orden mundial, nueva moralidad, le llaman hoy nueva normalidad. Estaba escuchando por ahí a alguien hablando de la nueva moralidad que decía en estos días en un supuestamente consejero de familia y gente que se las dan de liberales y aparece en los canales más reconocidos de televisión y decía: si usted como esposo y esposa se ponen de acuerdo y usted está con otro hombre y le informa a su esposa, usted no le está siendo infiel. Y si usted como esposa se pone de acuerdo y le informa a su esposo que está acostándose con otro hombre, usted no le está siendo infiel. Así que el sistema de la nueva moralidad es terrible, pero qué bueno que hay una iglesia que sigue conociendo los códigos del reino. Está el sistema de la teología liberal, que es todo está alineado a un sistema más bien político que bíblico, y por esa razón es que muchos han caído en ese sistema. Está el sistema humanista, que es favorecer al hombre por encima de lo que Dios diga. Pobrecito el hombre, hay que favorecer al hombre siempre, aun cuando Dios diga lo contrario. Para ellos el centro es el hombre. Está un sistema de ideologías pervertidas que siempre están promoviendo, incluso políticamente hablando, promueven lo pervertido, promueven el control, promueven lo que Dios condena y atacan lo que Dios ordena. Ese es el sistema en el cual los predicadores de este tiempo tenemos que seguir levantando la voz. Pero a su vez, así como el sistema se va a incomodar con este tipo de personas y este tipo de generaciones, la iglesia con identidad definida, con el paso de los días, cada vez se va a sentir más incómoda en este mundo. Es un sistema de cosas que incomoda a la misma iglesia, pero por eso Dios tiene preparado un traslado vía arrebatamiento a la iglesia del Señor. Por eso es que vale la pena preservar la identidad. Por eso es que vale la pena guardar nuestra identidad de hijos. Caso similar le ocurrió a Daniel, quien pese al decreto real de no orar a otro Dios u hombre durante 30 días, dice la Biblia, durante un mes el decreto decía: señores, no pueden orar a ninguno otro. Pero la Biblia dice claramente que cuando Daniel supo del edicto, Daniel, como era su costumbre o como solía hacerlo antes, abría sus ventanas y oraba 3 veces al día. Y esto era un claro desafío al sistema asesino que dictaminaba tal decreto. Daniel, en un acto de fe, en un acto de dependencia y de lealtad a Dios, oraba constantemente. Aún cuando por ley
Por decreto no se podía hacer eso. Si usted va a Daniel capítulo 4, encuentra a Nabucodonosor gobernando. Si usted va a Daniel capítulo 5, encuentra a Belsasar, hijo de Nabucodonosor, quien murió, y en su lugar quedó Darío de Media. Es decir, entre el capítulo 4, capítulo 5 y capítulo 6 hay cambio de reyes. Y está Nabucodonosor, está Belsasar, y luego viene el otro imperio, Darío el Medo, y gobiernan. Y en medio de ese sistema, es decir, el sistema no solo comenzó con Babilonia. Satanás siempre va a tratar de cautivar y de atar y atacar a todo aquel que se levante contra él. Daniel 6, 3 al 10 y todo el capítulo narra una trampa mortal y despiadada que levantaron contra la vida de Daniel. Y la Biblia dice que los gobernadores, los sátrapas, los príncipes, los capitanes, al ver que Daniel no tenía un vicio, un error, una falla, algo con que acusarlo, se pusieron de acuerdo, se coludieron para promover un edicto con la firma del rey, que consistía en lanzar al foso de los leones a quienes violen la norma de no elevar una petición a otro hombre o Dios que no sea el rey. Hoy quiero terminar en este día porque, si Dios me permite, en otra ocasión hablaré de las 7 características que tienen estos que no permiten que les arrebaten su identidad. He llegado solamente hasta este punto para mencionarle lo siguiente, y es que así como a Daniel, a Misael, a Ananías y a Azarías le hicieron un ataque severo, cuando digo no permitas que te arrebaten tu identidad, no solamente es un título bonito, es un desafío espiritual para nosotros, porque el sistema que quiere arrebatar nuestra identidad es agresivo, es brutal. Se van a seguir levantando leyes en contra de la predicación, no solo del evangelio, sino de todo lo que el evangelio comprende. Y estamos llegando a un tiempo donde, así como a aquellos les tocó mantenerse firmes en medio de un sistema, no importa si lo dice el decreto real, no importa si lo dice el rey, no importa quién lo diga, es necesario aplicar Hechos 5, 26 al 29, cuando el jefe de la guardia con los alguaciles se le presentaron ante el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó: nos mandamos estrictamente que no enseñasen en ese nombre, y habéis llenado a que de vuestra doctrina. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Amado iglesia del Señor, la mejor manera de saber si tú realmente eres iglesia es cuando se comiencen a levantar los edictos, las leyes que ahora lamentablemente se están promoviendo y vayan llegando a tener más alcance, de modo que tú como cristiano ya no puedas hablarle a tu hija, a tu hijo, enseñarle. Si tu niña, tu niño, tu pequeño te dice: yo soy un hombre, que me dicen que soy hombre, pero me siento en el cuerpo de una mujer, llegará el punto donde ni siquiera tú como padre, según esas leyes, podrás decirle la verdadera identidad que él tiene. Pero quiero decirte que la verdadera iglesia del Señor se debe mantener firme en este tiempo. Es un tiempo de agresividad, es un tiempo de sistema bestial contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Amado hermano, la familia está bajo ataque, la iglesia está bajo ataque, la moralidad, la santidad. Hoy en día es ridículo que tú y yo hablemos de ciertos temas ante el sistema. ¿Por qué? Porque ese sistema quiere seguir dominando, y el sistema es: no voy a poder esclavizarlos, porque estos que nacen en hogares cristianos jamás van a entrar a una discoteca, jamás se van a ir a un prostíbulo, ya no van a caer en ciertas cosas, pero sí quiere cautivarte. Y en este día yo he venido a proclamar en el nombre del Señor Jesucristo que tú no naciste ni para ser esclavo ni para ser cautivo. Dios te llamó para ser verdaderamente libre, y no solo verdaderamente libre, sino para que liberes a otros del yugo de la esclavitud. Póngase de pie y déle ese aplauso al Rey de la Gloria en este día. Hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Quiero que alguien tome autoridad por un minuto y diga: hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Alguien que diga: mi familia, la iglesia, mi sociedad, mi patria, mientras Dios me permita predicarlo,
Voy a seguir anunciando, aun cuando las leyes humanas vayan en contra de las leyes divinas. Yo seguiré proclamando una ley suprema. Yo seguiré proclamando una ley superior. Esa ley es la ley de Cristo. Yo siento que Dios está aquí en esta. ¿Alguien lo siente a Él? ¿Alguien puede adorarlo por unos segundos y decirle a Él: gracias por haberme hecho verdaderamente libre? No permitas, no prestes tu inteligencia, no prestes tus oídos, no prestes lo que tú eres para servirle al sistema de Babilonia. Más bien preséntate tú en todo como ejemplo y dale gloria y honra al Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos, denle ese aplauso al Señor unos segundos. Fuertes alabanzas para Él en este día. Él es digno de ser en gran manera adorado. Él es digno de ser en gran manera exaltado. A su nombre alguien dele gloria, alguien dele gloria, alguien dele honor al Señor y fuerte. Ese aplauso es para el Rey de los Reyes y Señor de los Señores. No permitas que el aplauso para un político sea más grande que el aplauso que tú le des al Rey de Reyes y Señor de Señores. No permitas que el aplauso a un futbolista, un comediante, un actor sea mayor que el aplauso y la gloria que tú le des a Jesucristo.